¿Qué tal estos de impuestos e impuestos? Hoy otra vez sufrimos la ausencia del titular de este programa, pero en sustitución estaremos nosotros. Vamos a platicar de subcontratación, un tema que no deja de estar de moda. Quédese con nosotros. Conocimiento y experiencia. Jurisprudencia y tesis relevantes. Vanguardia en el ámbito tributario. Práctica y doctrina. Todo ello lo encontrarás en De Impuestos a Impuestos, con Armando Piedra. Buenas noches, estimados amigos. Este es un programa más de Impuestos a Impuestos. Hoy vamos a platicar de subcontratación. Como les comentaba, no está el titular del programa, el doctor Armando Piedra, pero bueno, trataremos de hacer en su lugar un papel digno. Como siempre nos acompaña el doctor José Padilla. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Al contrario, Jaime, buenas noches por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Pepe, un abrazo. Camilo González, buenas noches. Hola, mi estimado Jaime, Pepe, Sergio, un abrazo. Muy buenas noches a todos. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Jaime, Pepe, Hamlet. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya tenemos prácticamente 6 meses, casi 6 meses con este tema de la subcontratación, la reforma. Digo, 6 meses que siguieron a un largo proceso de modificaciones, pero finalmente el 23 de abril se publicó la reforma, Pepe. Nos dijeron que un mes después tendríamos reglas para el famoso registro, para el famoso padrón, el REPSE, que tuvimos efectivamente, y entraría en vigor ya hace un tiempo. Sin embargo se prorrogó, y precisamente el día de ayer, 1 de septiembre, se entiende ya prácticamente en pleno, tendríamos en uso el REPSE, las modificaciones a la reforma fiscal. ¿Cómo ha sido esta secuencia de eventos que nos dan como consecuencia esto a lo que hoy nos enfrentamos? Ciertamente, Jaime, como bien lo apuntas, a partir del 23 de abril del presente empezó todo ese rollo de la reforma laboral, que ha sido un lastre para las cuestiones empresariales, toda vez que lo único que ha generado pues son situaciones sociales como desempleo por parte de las personas que se dedicaban a la subcontratación, una serie de inquietudes por parte de los empresarios, qué voy a hacer ahora, el tema de si se acaba la subcontratación y ahora solo se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de una obra especializada. Al final del día ha sido una situación que ha generado muchas inquietudes y por lo tanto pues aquí aplicaba un dicho coloquial que dice mi mamá que siempre que no entraban en vigor, y como bien se apuntaba en ese decreto, el día 1 de agosto, porque pues los tiempos se nos venían ya encima, Jaime, para hacer este rollo de que ahora yo, que pueda prestar servicios especializados, tendría que tener o cumplir con las requisitos que se refiere al artículo 13 y 15 de la Ley del Trabajo, de estar registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como una empresa prestadora de servicios especializados con un registro llamado o ante una situación que conocemos ya en la jerga como el famoso REPSE. El tiempo se vino encima, los empresarios pues empezaron a levantar la voz, los legisladores dijeron, bueno, vamos a darles un chancecito más y vamos a darles oportunidad de un mes más, Jaime. Entonces esto se recorrió precisamente para que entrara su vigencia el 1 de septiembre, mes de la patria, para que todos empecemos a gritar ¡Viva México! Entonces, pues ya entró en vigencia pues este rollo de los temas en el ámbito laboral, en las cuestiones fiscales. Hace algunos días se publicó una famosa guía para quienes están obligados a registrarse como empresas prestadoras de servicios especializados, Jaime, y yo creo que va a ser un tema que vale la pena que comentemos, toda vez que lejos de que quien redactó ese documento se denota una falta de luz, de conocimiento. La verdad es que lejos de que te haya dado una idea clara, pues solamente distorsionó todavía más ahí el tema de quiénes están obligados.
ahorita vamos a comentarlo con calma porque la verdad que me parece prudente, porque pues ahora también se meten con la cuestión de las constructoras, ¿no? En el tema de los subcontratistas, si están o no obligados. Entonces, son temas que de verdad se han generado una serie de dudas, inquietudes, de descontentos. Y pues yo creo que a través de estos programas que podamos compartir nuestra opinión y que el conocimiento se haga valer con esas autoridades, Jaime, Hamlet y Sergio. ¿Por qué? Pues porque de otra manera el empresario, pues como que no estamos viendo que levante la voz en algunos sectores, porque están confundiendo las autoridades la gimnasia con la magnesia, y no en todos los casos está obligado el famoso REPSE, Jaime. Entonces ha sido el 23 de abril, luego el 24 de mayo se publican las reglas administrativas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde se supone nos aclaran qué es un servicio especializado, y aún así se generaron dudas. De repente, hace algún tiempo también la Prodecon se pronunció en ese sentido, la diferencia entre un servicio especializado y un servicio independiente, sea civil o mercantil. Luego el 31 de julio se publica en el Diario Oficial de la Federación pues la prórroga para que, en lugar de que entrase en vigor el 1 de agosto, pues el día de ayer, 1 de septiembre, insisto, hace algunos días esta famosa publicación de la guía para el REPSE, publicaciones en materia del Seguro Social, y entonces ha sido una pachanga que pues... Y creo que todo surge de la ley. Creo que surge de la ley todo el problema, porque el artículo 12, que antes hablaba y servía para definir a los intermediarios, ahora me dice en principio que está prohibida la subcontratación, pero luego redefine el concepto, porque a diferencia de lo que decía el 15A ya derogado, ahora me dice que la subcontratación significa proporcionar o poner a disposición trabajadores propios, que no son míos, pero la ley le dice que son propios, en favor de un tercero. ¿Qué quiere decir eso de proporcionar o poner a disposición trabajadores? Porque creo que el punto medular es ese, porque primero me dijo está prohibido, pero luego el artículo 13 me dice, sin embargo se permite, tratándose de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, lo cual implica que no sea parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Se prohíbe, pero después, inmediatamente un artículo después, se permite. Pero genera la excepción. ¿Qué quiere decir, Hamlet, eso antes de irnos al corte, qué quiere decir eso de proporcionar o poner a disposición un trabajador? ¿Cuándo entenderías? Porque aquí ya vemos 4 intérpretes, como hay muchos, pero creo que cada uno podría tener una idea diferente. ¿Qué quiere decir proporcionar o poner a disposición? Fíjate que haciendo, me he puesto a hacer un análisis muy profundo de lo que ha estado pasando, no nada más en la Ley Federal del Trabajo, sino en las demás normas jurídicas de manera supletoria, para ver qué es lo que intentaron decir, ¿no? Y cuando decimos poner a disposición, yo lo voy a definir con una sola palabra, y porque me ha costado mucho trabajo, y decir pues, que estén subordinados al contratante, ¿no? O sea, que se los pongamos en subordinación al contratante. Entonces, yo creo que es lo que quiso decir el legislador en esta definición, porque tampoco hicieron una definición profunda de qué es poner a disposición. Y si tú buscas en nuestro marco jurídico, pues en ningún lado dice, ¿no? Lo que dice Jaime, lo que dice Pepe, lo que dice Sergio, lo que dice Hamlet, lo que dice Armando, pero no hay una definición estricta de lo que es poner a disposición, ¿no? Entonces, yo dentro de todo este marco jurídico mexicano, pues entiendo, tomando en cuenta lo que establece el Código Civil Federal, el Código del Comercio, la Ley Federal del Trabajo, algunas jurisprudencias, ¿no? Una jurisprudencia de 2017. Bueno, pues lo que quiere decir el legislador que poner a disposición es personal que pongas de forma subordinada, o sea, con esa palabra, sin entrar en un marco profundo, a nombre del contratante, ¿no? A disposición del contratante. Sí, lo cual nos daría como resultado una doble subordinación, porque son trabajadores de otro patrón, que sí, como tú dices, habría una doble subordinación. Pero si te parece, vamos a hacer un corte y regresamos. Claro. Estamos en de impuestos a impuestos, estamos hablando de subordinación, de doble subordinación y de puesto a disposición. No se vaya. De impuestos a impuestos, regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios.
incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. De impuestos a impuestos. Continuamos. Regresamos, estamos en de impuestos a impuestos y nos quedamos con ese tema, poner a disposición o proporcionar trabajadores. Y desde tu punto de vista dices es subordinar, pero sí, hay claro. Por ahí tesis de jurisprudencia que hablan de que el esquema de subcontratación, no este sino el anterior, era un esquema de doble subordinación, porque el trabajador está subordinado a su patrón real, que es la contratista, así es como está contemplado en ley, pero entonces también estaría subordinado a otro que es el contratante. Habría una doble subordinación y entonces habría una ruptura incluso de los principios laborales que rigen el entorno del concepto. ¿Esta disposición alcanza tanto como para que haya una doble subordinación, Hamlet? ¿O será nada más que el contratante puede dar ciertas indicaciones, establecer ciertas instrucciones, supervisar, como decía antes la ley, el desarrollo de las actividades? Porque tanto como una subordinación me parece ya entrar en un terreno bastante espinoso. Sí, claro, porque fíjate que la subordinación como tal, entrando en un marco muy profundo, pues es cuando el contratante le empieza, en esta parte de la subordinación, a imponer condiciones vinculadas con horarios, lugar de trabajo, forma de trabajar, características del trabajo. Y claro, en esta subordinación, cuando hay subordinación, hay algo que tú manejas perfectamente bien, se llama relación laboral. Entonces dices, oye, entonces significa en el fondo de esta subordinación que yo tengo dos patrones o solamente tengo uno. Porque, ¿qué sucedería, Jaime? Imagínate que entramos en este contexto muy profundo de la palabra subordinación, que Pepe pues pone a disposición personal contigo y tú le das una instrucción a ese personal, pero luego Pepe le da otra instrucción a ese mismo personal contraria a la tuya. ¿A quién le hace caso? ¿A qué vamos a poner en la línea jerárquica? ¿A quién le hace caso? Sí, ¿al que paga? No, es que yo creo que no hay una doble subordinación. El patrón es uno, que es el contratista. Creo que la ley anterior, a la que se descalificó tan frecuentemente, tenía una esencia en donde por lo menos en el papel no establecía esa doble subordinación, porque decía el contratante no puede hacer más que fijar la obra o establecer el servicio que se desea y después supervisar su desarrollo. Pero no entraba ese campo en donde se puede mezclar esa doble subordinación que tendrían ambos. Creo que esa ley tenía esa bondad. Pero cuando habla de poner a disposición, el concepto puede ser muy amplio, puede ser muy ambiguo. Muy ambiguo. Y podríamos confundir los términos. Me parece que no hay subordinación del contratante, no tendría que haber, pero incluso hoy, y creo que es algo que tendremos que abordar el día de hoy, una de las confusiones más importantes es en aquellas relaciones de carácter independiente, en aquellas relaciones en donde no hay ni siquiera una puesta a disposición, un acercamiento del trabajador para con el beneficiario. Hay muchas empresas en que están exigiendo que esto ocurra así. Y pongo el caso concreto. De abogado. Yo requiero que me cambien un vidrio y evidentemente para que me vendan el vidrio y luego me lo coloquen, tiene que entrar alguien ahí. Hoy, decía Pepe, claro, hay una guía del REPSE donde dice, pues pareciera que con que esté allá adentro, no, así lo dice. Ya es trabajador. ¿Qué opinas tú de esta puesta a disposición, Sergio? ¿Qué será eso de poner a disposición? No, pues mira, yo creo que han sido muy puntuales en los conceptos que se han mencionado y definitivamente yo creo que con un ejemplo sería tal vez hasta muy sencillo poder definir este asunto de la puesta a disposición, y que con esta reforma pues ya lo han señalado, ¿no? Simplemente vino a crear más controversia y confusión en cuanto a esta definición de poner a disposición, porque si, por ejemplo, yo tuviera la necesidad de contratar a una empresa, el ejemplo más sencillo, que lleve a cabo actividades de limpieza en mis oficinas,
pues están poniendo a disposición de alguna manera personal para llevar a cabo actividades diferentes respecto al objeto social o actividad económica que yo desarrollo en mis instalaciones, que es el aseo de mi oficina. Entonces esa puesta a disposición viene siendo o viene jugando un papel muy diferente de la actividad del objeto social o económica preponderante del contratante, ¿sí? De tal forma que bueno, yo creo que entendiéndolo de esta forma, pues vamos a ir desmembrando esta situación de definición de poner a disposición, porque definitivamente... No, y fíjate, Sergio, pero ¿sabes qué es lo que más preocupante? Que bueno, avientan un comunicado, y lo digo con esa forma muy coloquial, aventan un comunicado a la Secretaría del Trabajo y te da una definición, dice, ¿qué es poner a disposición? Dice, bueno, lo vamos a definir en 3, y lo separa en 3, ¿no? Dice, son servicios especializados o que se realicen en un espacio y te los separa con 3. Si se hace en tu propiedad, si se hace bajo la administración, bajo tu administración, o si se hace bajo responsabilidad del contratante. O sea, ya te dijo, poner a disposición te hace ya una definición, pero eso claro, lo hacen hasta el 26 de agosto, ¿no? O sea, exacto. Pero bueno, al rato que le digamos nosotros, a través de una controversia, así, de repente en las que nosotros entramos a decir, oye, es que no entra dentro de ninguno de estos 3 conceptos el poner a disposición, ¿no? O sea, no trabaja bajo tu techo, no está en tu propiedad, no está dentro de tu responsabilidad, ¿no? O sea, ya con eso no puso a disposición a nadie. Entonces, ¿te refieres ahora a la guía, ¿no? La guía que era uno de los puntos a tratar el día de hoy, la guía que se publicó el 24 de agosto, que nos dio a conocer, no se publicó, nos dio a conocer la Secretaría del Trabajo. El 26 de agosto. Bueno, 26 de agosto, en donde dentro de un punto sexto dice los aspectos a considerar para definir esta puesta a disposición. El primero, y me gustaría, Pepe, que nos comentaras desde el punto de vista de un despacho contable, por ejemplo, en donde me dice que proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero se configura cuando uno o varios trabajadores llevan a cabo los servicios especializados en un espacio o centro de trabajo, y luego, entre paréntesis, dice una propiedad o bajo la administración o responsabilidad del contribuyente, distinto de aquel con quien guarda una relación laboral, contratista, por lo cual el contratista debe contar con el REPSE y este debe quedar plasmado en el instrumento jurídico suscrito entre contratante y contratista. Tú, Pepe, tienes un despacho contable, tienes múltiples supervisores, contadores, auxiliares, y para llevar a cabo tus labores, pues tienen que estar bajo el techo de tu cliente en ocasiones, tienen que recoger pólizas, tienen que hacer algún registro contable, tienen que descargar algunos informes, estados de cuenta, y se van. ¿Se ubicaría esa actividad ahí, Pepe? Porque aquí simple y llanamente dice, se configura cuando uno o varios trabajadores llevan a cabo servicios especializados, el de los contadores lo es, en un espacio centro de trabajo que es responsabilidad del contratante. Precisamente este tipo de pronunciamientos, Jaime, en lo personal los veo como un tanto cuanto desafortunados e irresponsables. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo yo despacho de contadores, mande a mi personal a las instalaciones de mi cliente, ello no quiere decir que hay una subcontratación de servicios especializados. Yo decía en un principio que se confunde la gimnasia con la magnesia, y aquí está un claro ejemplo en donde se confunde un acto del ámbito laboral con un acto del ámbito civil, que sería una prestación de un servicio profesional que yo despacho, pues obviamente realizo esa actividad que yo hice un contrato con mi cliente, y estoy cumpliendo esa obligación de hacer en su favor a través de mis empleados, y necesariamente los tengo que mandar a sus instalaciones porque a lo mejor, como bien apuntas, tienen que realizar alguna captura, revisión de documentos, etc. Y el hecho de que mi personal esté en las instalaciones de mi cliente... Ya nos sembraste dudas respecto de lo que dice la Secretaría del Trabajo, Pepe. Si te parece, vamos a hacer un corte y regresamos para que de forma más amplia nos comentes esto, que me parece totalmente acertado. Estamos en De Impuestos a Impuestos, no se vaya. De Impuestos a Impuestos, regresamos.
En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. De impuestos a impuestos. Continuamos. Muy bien, pues regresamos a de impuestos a impuestos y estamos comentando, la ley de por sí era oscura, es decir, poner a disposición, sabíamos es un término que ya decía era oscuro desde 2020 cuando se agregó un término parecido a la fracción cuarta del artículo 1 de la ley del IVA, ya nos había generado controversias para la famosa retención del 6%. Pero hoy Pepe nos está diciendo, la ley es oscura, pero este pronunciamiento de la Secretaría del Trabajo, emitido el 26 de agosto, que corregía Hamlet, que no trae firma, que no dicen quién se emitió, está siendo base para que múltiples empresas receptoras de servicios beneficiarias estén requiriendo el REPSE a sus proveedores. Es que ¿sabes cuál es el tema, Jaime? Que desafortunadamente luego le tienes que entrar a las reglas del juego. Una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es la vida real. Pero cuando la ley no es clara y luego los que están de parte del gobierno, en este caso las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que como bien lo apuntas, nadie firmó ese documento, pues quiero pensar que porque nadie se atreve a decir, pues miren, yo fui el burro, es decir, estoy lanzando a todo mundo al precipicio, porque, insisto, el caso que tú ponías, de que yo mande a mi personal a las instalaciones de mi cliente, ello no quiere decir que por el simple hecho de que están bajo su techo, hay una subcontratación de servicios especializados. Ojo, aquí hay una contratación de servicios independientes. Y aquí prevalece el concepto de servicios independientes. Tan es así, Jaime, que podemos poner como cita a la ley del IVA, artículo 1, fracción 2, que grava la prestación de los servicios independientes, porque si entonces vamos a la postura, criterio, interpretación de las autoridades, pues entonces yo diría, como estamos ante la presencia de este tipo de subcontratación, pues entonces que no sea objeto de IVA de acuerdo al artículo 14, penúltimo párrafo. Entonces, imagínate que al final del día me parece que también habría un servicio independiente, especializado pero independiente. Quizá no del ámbito... pero habría que separarlo del ámbito civil y del ámbito mercantil. Y más que laboral, porque a fin de cuentas hay que tener muy preciso eso, ¿no? ¿Cuál es un servicio que está regulado en el carácter civil y cuál en el carácter mercantil, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de actos esencialmente civiles, y yo siempre lo digo así, ¿cuáles son los actos civiles y cuáles son los actos mercantiles? Y muchos abogados entran en esa gran controversia, ¿no? Pues son todos los actos jurídicos que están regulados únicamente por el derecho civil, nunca por el derecho mercantil. Si está regulado por una conducta de carácter mercantil, tal y como lo establece el artículo 75 del Código de Comercio, todas ahí vienen bien especificadas las actividades, esas son de carácter mercantil. Si no, tendríamos que regirnos de acuerdo con lo que establece el artículo 2606 del Código Civil Federal, ¿no? Que es el que, ahí te lo dice, ¿no? El que presta y el que recibe servicios profesionales pueden fungir como retributivos. Y claro, cuando hablamos actos de comercio, y esta parte sí es bien profunda, porque dice, sí, yo creo que sí les hizo falta ahí como echarle un poco de coco, que es un acto de comercio, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, para separar los actos civiles y los actos de comercio, ¿no? Y estos tienen un propósito, y el único propósito que tienen todos los actos de comercio son lucrativos. Y otra vez voy a decir, ¿qué es lucrativo, no? Lucrativo es un término económico que consiste en la obtención de una utilidad o ganancia a través de un medio de especulación
Fíjate lo que dije, ¿no? Es un término económico que consiste en la obtención de la utilidad o ganancia a través de la especulación. Y me va a decir Jaime, ¿qué es especulación, Jaime? ¿Qué es especulación? Es la obtención o la ganancia con base a la variación de los precios de compra y venta. Cuando me dice eso, entras en el análisis, significa que no es algo que voy a recibir o un beneficio que voy a utilizar propio, sino que lo voy a utilizar con fines lucrativos para que otro reciba ese beneficio. Entonces, ya estamos separando estas conductas de carácter civil y de carácter mercantil, o a través de que es un acto de comercio, y que con estos actos de comercio ya nos define cuáles son los servicios profesionales, y ya lo concatenamos con el artículo 2606, 2607 y 2608 del Código Civil Federal, que ahí sí lo especifica, ¿no? Y entonces te dice, como tú eres un especialista, tienes cédula profesional, porque así lo establece también el Código Civil, tú sí puedes ejercerlo a través de esta prestación, porque estás regulado única y estrictamente por el derecho civil, no por el derecho mercantil. Por eso no es un acto lucrativo. O sea, ya nada más por eso diferenciamos las sociedades civiles y las asociaciones civiles de las SA. Pero también vamos a encontrar sociedades anónimas que presten servicios profesionales, ve esto, no lucrativos, ¿no? O sea, que no necesariamente vas a lucrar, porque lucrar es que lo voy a utilizar para que otro reciba el beneficio. O a lo mejor sí, ¿no? Pues a lo mejor Jaime, que es bien picudo y que pues a lo mejor es broker, ojalá venda mis servicios y diga, ¿qué crees? Le vamos a vender tus servicios, Hamlet, a este Pepe, y en vez de que le cobremos 2, le vamos a cobrar 3, y en ese 1 lleva una ganancia. ¿Qué crees? Ahí sí se vuelve lucrativo. Para Jaime, ya se vuelve un acto de comercio. Aquí el punto es que desde un ámbito de independencia, es decir, si yo presto el servicio, y no tanto en las instalaciones o fuera de las instalaciones, porque me parece que haber establecido como punto de referencia, como concepto de configuración de una relación de subordinación, la prestación del servicio en las instalaciones, muchos servicios se prestan en las instalaciones o parcialmente en las instalaciones, y sin embargo los trabajadores no están puestos a disposición, que me parece que es uno de los temas centrales del concepto. Y al momento en que la Secretaría del Trabajo emite estas reglas o emite esta guía sin firma, y me gustaría hacer énfasis en ello, está rompiendo con una característica de las disposiciones legales, que además es universal, y que me gustaría que nos explicaras, Hamlet, ¿qué significa el hecho de que una ley como característica deba ser abstracta o general? Mira, Jaime, aquí, y creo que lo platicábamos hace rato. ¿Qué sucede cuando una ley, y más bien una guía de este carácter, y vamos a definírselo al auditorio? ¿Por qué no viene firma? Y yo diría, le hacemos caso, y vamos a entrar en esta parte abstracta, ¿no? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso únicamente porque trae el sello de la Secretaría de Trabajo? Pero, y cuando lo vemos, y vemos que dice Ciudad de México, Secretaría del Trabajo, pero ni siquiera lo firma la Secretaria de Estado. Entonces, significaría que yo podría, ellos también están jugándole, yo creo que, como diría Pepe, pues ahí al trompo, porque pues a fin de cuentas un documento de carácter oficial donde me dice cómo lo tengo que hacer y que no me lo estipula y que no viene regulado dentro de la norma, pero también no vienen en reglas de carácter general, o sea, no hay un fundamento para haberme escrito su guía. O sea, me queda claro que la tenemos que hacer como una definición, como, ahí les aviento una guita por si tienen alguna duda. Pero yo digo, ¿y qué tal si no lo respeto, Jaime? ¿Qué va a suceder? Legalmente no podría suceder nada, ¿no? No viene firmado por nadie, o sea, no está en algún decreto, no viene, no sabes si el que lo emitió tiene las facultades para hacerlo, si es de carácter obligatorio que para no hay una facultad expresa, ¿no? Es una especie de orientación, que es la naturaleza de la guía. Yo a lo que me refería, en principio, que quien tendría que haberlo firmado es el responsable de la unidad de trabajo digno decente. Ahí tendríamos que esperar su firma, su nombre, y que él se responsabilizara del concepto. Yo a lo que me refería, y me gustaría escuchar esa opinión, Hamlet, es ese carácter de abstracción o de generalidad que debe tener una ley, en donde las disposiciones no pueden ir orientadas a una persona en específico, tienen que ser conceptos amplios, conceptos que abarquen a cualquiera que se ubique en un supuesto jurídico. Se rompe con esta guía porque la guía dice, pero si tú haces esta acción, entonces tendrás que estar obligado. Pero si y entonces ya lo está orientando a cierto tipo de personas. Me parece que eso no es
¿Y no qué crees? específicamente adecuado. Entramos de lo abstracto a lo subjetivo. Fíjate, es un abstracto subjetivo, porque con esta condición subjetiva, pero entrando en la abstracción de lo que debe decir la norma y lo que decía la norma, que bueno, creo que ya nos ganó un corte y te me adelanto, Jaime, ya veo que nos están haciendo señas ahí y ahorita lo seguimos platicando. ¿Te parece? Vamos a hacer un corte, estamos en De Impuestos a Impuestos hablando de subcontratación, no se vaya. De Impuestos a Impuestos, regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. De Impuestos a Impuestos, continuamos. Bien, pues regresamos y seguimos platicando de subcontratación, de la famosa guía que parece del REPSE, pero incluso hablaríamos casi de una miscelánea para efectos de la aplicación del artículo 12 y 13 en conjunto, porque ya nos explican lo que no nos dijo el legislador, lo que dejó muy oscuro y oscurece más todavía la guía, que es la puesta a disposición. Pero bueno, estabas con la inquietud, Pepe, nos querías decir algo. Sí, Jaime, fíjate que haciendo un recuento de esta triste historia, fíjate que a lo mejor ahorita estamos muy preocupados, y yo creo que muchos, por el tema de esta famosa disquetía REPSE, pero estamos perdiendo de vista cuál era la intención o cuál fue la intención que llevó al creador de la norma a modificar la ley laboral. Si hacemos una interpretación teleológica y llegamos a estas cuestiones, recordemos que la finalidad pues fue precisamente el que no se abusara de los derechos de los trabajadores, porque de repente pues todos pertenecían a una empresa que no era necesariamente la que realizaba el objeto social. Es decir, todas las empresas que se supone deberían de tener trabajadores propios, permítame la expresión, dentro de su nómina para realizar el objeto social, y cuando se empezó a prostituir esta situación para que no fueran de ellos sino de otra figura llamada contratista, pues entonces empezaron a vulnerar sus derechos y también los derechos del propio Estado. Entonces la intención fue de que precisamente la contratista ya no tuviese en su nómina a este tipo de trabajadores, sino que tienen y hoy día tienen que estar en la nómina de la empresa que realiza el objeto social. Precisamente por eso la intención de que la prestación de servicios especializados no tenga nada que ver con el objeto social de la contratante. Entonces parece que se afianza esa situación, pero eso lo estamos perdiendo de vista. A lo mejor yo, si quisiera impugnar e irme a un juicio, pues a lo mejor fíjate que teniendo los argumentos suficientes, Jaime, le podría ganar el Estado. El tema es que, como lo dije, las reglas del juego son otras, y si mi cliente me dice, pues mira, para yo curarme en salud, a mí no me importa si tú estás prestando un servicio especializado en términos del artículo 12 o 13 o un servicio de carácter civil o mercantil, a mí tú tráeme tu registro y solo hasta entonces pues nos sentamos a platicar. Pero yo creo que sí sería importante, Jaime, pues que el auditorio entendiera que también tenemos que hacer valer las leyes que bien apuntaba Hamlet, porque si no entonces uno diría, ¿y la ley entonces para qué carajo está? Si al final del día nos vamos a tener que estar preocupando por un documento que nadie tuvo el valor de firmar y que ahí se aventaron unas ideas locas, y que déjame decirte, yo aquí me imagino a la persona que redactó ese documento, pues es un funcionario público que está sentadito en un escritorio que no conoce cómo nos ganamos los pesos acá afuera, y que no entienden, no logran entender esa gran diferencia entre, insisto, este tipo de servicios
y por eso agarraron parejo. Fue el caso con la retención del IVA, Jaime, que esta retención iba encaminada solamente para temas de subcontratación, pero al final del día en el Congreso dijeron parejo y va para todos. Entonces, si al final del día el acto jurídico que se pretende regular, que es a través de una ley, y luego a través de este tipo de situaciones estamos soslayando lo que dice la ley por hacer caso a una cuestión de índole administrativo, y luego que además el empresario se deje, dice uno, carajo, entonces la ley es para qué las quieres, al abogado para qué lo quieres, pues entonces hagamos otra cosa, mejor entonces que se dicten las reglas del juego a través de este tipo de reglas, facilidades, y la ley que se vaya al carajo. Esa es la parte que a mí, la verdad, en lo personal me molesta, me preocupa, porque uno dice, la ley tal parece que está quedando rebasada. Esto está pasando ahorita en este caso, está pasando con los temas del envío de las declaraciones, unas propuestas por parte de las autoridades fiscales, insisto, y entonces allá la ley de renta también está quedando rebasada. Estamos llegando a un caso, un momento en donde de verdad estamos permitiendo tanto nosotros los gobernados a las autoridades, que ratito sencillamente te van a hacer así. Y ya no vas a ¿sabes por qué se da, Pepe? Yo creo que si entramos en lo profundo de lo que dice la guía y de lo que establece la norma, existe un alto grado de desconfianza. Y cuando tú desconfías del gobernado, pues te avientas una guía de este tipo y le dices, no todo. Y la realidad es que caemos en el exceso de la extrarregulación de ciertas conductas para evitar que vayan a suceder. O sea, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo diques de contención de cosas que no queremos que sucedan. Pero cuando entramos en extrarregulación, y yo digo extrarregulación porque esta ya es una extrarregulación, ¿no? O sea, la norma nunca me lo dice. ¿Qué crees que pasa? Únicamente estamos denostando que hay una falta de regulación clara y precisa, abstracta, hermenéutica, teleológica, profunda, filosófica de nuestra norma jurídica, ¿no? Porque pues aviéntate la guía del 24, lo que dice el 24 de abril, luego la del 24 de mayo, luego la del 31 de julio, ¿no? Y ahora con esta guía, ¿no? Y luego lo que sacó el Seguro Social. O sea, este contexto, ¿qué es lo único que demuestra? Hay un alto grado de desconfianza hacia el gobernador, hacia el empresario, para que no vayamos supuestamente a soslayar los derechos del trabajador, ¿no? Y que tan es así que pues lo vimos hoy, ¿no? Solamente el 40% de las empresas que antes se encontraban en la figura anterior, hoy pues han podido registrarse en el REPSE por 1000 infinidades, pero también entre esas 1000 infinidades, 999 eran de carácter administrativo y de confusión en la norma, ¿no? Sí, el tema creo que es ese, el tema es que más allá de la extrarregulación, sobreregulación o superregulación que existe, el problema es la oscuridad de la norma. 5 intérpretes pueden tener 5 distintas versiones del tema y eso genera múltiples problemas. Hoy, y es un tema que vamos a tratar en lo que queda de este segmento y en el siguiente, hoy quien es el principal protector, parece, de la ley en aras de tomar una postura conservadora, es el usuario de servicios. Y el usuario de servicios está pidiéndole a cada empresa que manda trabajadores al interior de sus instalaciones que les dé el REPSE. Pero podría ser un trabajador que va a entrar 2 horas a su empresa, hacer un mantenimiento de una empresa cada 6 meses, y entonces le están pidiendo el REPSE. Pero, y eso me gustaría que nos lo comentara Sergio regresando del corte, pero eso implica que entonces el que presta el servicio le tiene que entregar al otro un CFDI del trabajador, en donde tiene que plasmar qué porcentaje de tiempo le prestó el servicio, le tiene que entregar el entero de retenciones, el pago de seguro social, el pago del Infonavit, el pago del IVA, se obliga a presentar los famosos reportes cuatrimestrales que acaba de publicar sus reglas del Seguro Social, más los del Infonavit, y creo que lo estamos dejando de lado, pero también se encuentra obligado, se encuentra inmerso en obligaciones en materia de lavado de dinero. Entonces, por 2 horas que entró, le voy a pedir un contrato con REPSE y voy a generar todas sus obligaciones, que además tendré que vigilar. Me parece a mí un exceso, me parece a mí un desconocimiento. Y responsable solidario, aparte, ¿no? Y aparte va a ser responsable solidario. Antes de la reforma también ya estaba previsto hasta de entregarse por parte de la persona que eso está bien, pero en la subcontratación, no en esquemas independientes, porque además va a haber una complicación sumamente importante que me parece que tendríamos que estudiar. Pero bueno, vamos a hacer un corte, si les parece, Sergio, para que nos platiques de estas obligaciones y de lo que se viene con el Seguro Social
que también tuvo una publicación del 31 de agosto en el Diario Oficial, donde habla de CIROC, de subcontratación, de empresas de la construcción y más obligaciones para los contribuyentes que no van a tener espacio para trabajar, se la van a tener que pasar reportándole al REPSE y a todas las demás organizaciones. Vamos a hacer un corte, estamos en Impuestos, no se vaya. De impuestos a impuestos, regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. De impuestos a impuestos, continuamos. Bien, estamos aquí de regreso en Impuestos a Impuestos, en este programa que hablamos nuevamente de subcontratación. Son pocos artículos, pero han dado para muchos programas con tantas regulaciones, Sergio. Y comentábamos, una empresa que presta un servicio independiente, no hay puesta a disposición, pero que sin embargo, por este tipo de disposiciones en donde dice, y no importa que el servicio se preste de forma o por tiempo indeterminado, o de forma indefinida, o de forma periódica, tú me tienes que entregar el REPSE si el servicio lo prestas al interior de mi empresa. Claro. Con la construcción, Sergio, yo contrato un herrero, un plomero, un carpintero, un electricista, gente que me va a prestar un servicio que es independiente, sus trabajadores no están a disposición, y es más, quizá ni siquiera haya trabajadores, porque a lo mejor el profesionista o el prestador independiente es único, trabaja él mismo o con su familia y no hay trabajadores. Sí, así es. Mira, definitivamente todo esto de lo que se ha estado platicando en el transcurso del programa, pues es muy controversial, puesto que han sido una serie de confusiones desde la misma inscripción al padrón del REPSE y que ha presentado tantos problemas, lo del plazo que se estableció ahora al 1 de septiembre, precisamente el día de ayer, y luego ahora también con la puesta en marcha de la información que se tiene que entregar al Seguro Social del denominado ICSOE, ¿no? Que es la informativa de contratos de servicios u obra especializada, que pues también ha sido un tanto como el mareo y paseo que ha hecho la autoridad respecto a la presentación de esta información, porque el pasado 24 de agosto el mismo Seguro Social liberó el acceso a este micrositio del ICSOE, y este micrositio es en donde el portal en el que todos los patrones van a tener que reportar sus contratos cuatrimestrales, como señalabas, ¿no? Derivado de la reforma precisamente de la subcontratación laboral. Pero ese mismo día 27, a las 8 de la noche, bajaron el micrositio y se indicó por las redes sociales, por Twitter del Seguro Social, que era una noticia falsa y que posteriormente, hace pocos días, el pasado día 27, el Seguro Social, mediante un comunicado, el 03-2021, indica que queda liberado definitivamente el sistema en línea del ICSOE, que quiere decir informativa de contratos para servicios u obras especializadas. Y con esta herramienta electrónica se propone facilitar el cumplimiento de las obligaciones de proporcionar información de contratos, servicios u obras especializadas, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social libera entonces formalmente este sistema, esta herramienta de ICSOE, ¿no? En donde, como he mencionado... ¿A qué obligación se refiere, Sergio? ¿Qué es lo que tenemos que presentar en ese ICSOE? ¿Qué vamos a mandar? ¿Cada cuándo lo vamos a mandar? ¿Y quién lo tiene que mandar? Sí, claro. Mira, se presentan los contratos de servicios u obras especializadas, por medio del cual los prestadores de servicios o ejecutores de obras especializadas reportarán al Instituto Mexicano del Seguro Social la información de los contratos que celebren con sus clientes. Lo anterior con el propósito de facilitar el cumplimiento de dicha obligación según lo dispuesto en el artículo 15A, tercer párrafo de la Ley del Seguro Social,
el cual prevé precisamente que todos los patrones deberán presentar la información de todos los contratos tras la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación laboral, precisamente del pasado 24 de abril. Y entre las características del nuevo sistema se destaca que el aplicativo es totalmente en línea, es en Google Chrome, ¿no? Y está disponible las 24 horas, los 365 días del año, tiene una interacción amigable, permite la carga de trabajadores uno a uno de forma masiva y que también permite asignar capturistas para la carga de la información para acceder al sistema. Y esto es muy sencillo, puesto que se requiere únicamente accesar a la Liga del Seguro Social y ahí en un banner de IXOE uno puede entrar y consultar definitivamente el material de apoyo para que se facilite el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Este material de apoyo es muy importante que se descargue y además se va a requerir la firma electrónica o la e-firma vigente y que se genera desde luego por el SAT. Una vez liberado el sistema, los prestadores de servicios o ejecutores podrán realizar la información y captura de toda la información de los contratos que suscriban con los trabajadores y que den cumplimiento a partir de los mismos, a partir de ayer precisamente, 1 de septiembre, y se deberán presentar electrónicamente al Seguro Social todos los contratos celebrados en el cuatrimestre y que fueron capturados en el sistema previamente. El comunicado también nos advierte de las próximas fechas de vencimiento, que es algo de lo que me preguntabas, y que de hecho la primera informativa cuatrimestral sería de todos los contratos que se hayan hecho del 24 de abril hasta el 31 de agosto, y que va a tener un vencimiento que correrá del 1 al 17 de septiembre de 2020. Es muy importante que se descarguen todos los manuales, como he dicho, ¿no? Para efecto de que se pueda facilitar la carga de la información y el cumplimiento. Que ya hay obligaciones próximas. Este mes tendríamos que estar presentando los primeros 2 cuatrimestres, ¿no? Aunque eso es de los problemas claros que tenemos por la entrada en vigor en un ejercicio montado, porque dice, a ver, el primer cuatrimestre es de enero a abril, pero como la reforma entró en vigor el 24 de abril, entonces del 24 al 30 de abril hay que presentar un informe. Hacia allá voy, ¿no? Y bueno, también yo creo que algo muy importante que hay que mencionar es que en caso de que no se presente esta información, pues hay una multa por la omisión que va de 500 a 2,000 veces la UMA, que en pesos estaríamos hablando aproximadamente de más o menos 44,000 pesos y hasta 177,000 pesos por no presentar la obligación. Desde luego, ya has mencionado la periodicidad, que es cuatrimestral, y a más tardar el 17 de enero, mayo y septiembre, se estará informando de los datos de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate. La próxima, creo que es importante, tú mencionaste las multas, ¿no? Hay multas de hasta 170 y tantos mil pesos. La primera obligación del mes de abril ya hay que cumplirla, a más tardar el 7 de septiembre. La segunda del cuatrimestre, que va de mayo a agosto, también ya hay que presentarla el 17 de septiembre. Podría haber la multa. Correcto. Pero me parece que algo que hay que considerar muy a fondo es que aquellos que requirieron el REPSE, de aquellas empresas que no estaban obligadas, pero que por seguridad se les pidió, se van a encontrar con una sorpresota. Si su proveedor de servicios, el 17 de septiembre, no cumple con esta obligación, el 18 se podría quedar sin registro. Claro. Sí. Claro. Y ya te contrataron, y ya te obligaron, y te lo pueden quitar inmediatamente. O sea que no te duró el gusto ni el mes. No te duró el gusto ni el mes. No, y aparte esto se va a volver muy controvertido, puesto que también la deducción del servicio va a estar en juego. Porque por eso me estaban pidiendo el registro, claro, para no que sea deducible. Y si no presento la declaración, me quitan el registro y te quedas sin deducibilidad, y además quedamos ambos en el foco de la autoridad, porque estamos inscritos al REPSE. Tanto laboral como fiscal. Es un asunto de entre la multa, la no deducibilidad, y que bueno, hiciste el registro y que nada más te duró el gusto un mes. Y la cuestión operativa, Sergio, luego búscate otra contratista. Ajá, exactamente. Sí, digo, y mientras los problemas que ya tienes encima. Pero bueno, es parte del concepto. Como siempre, muchas gracias por ayudarnos ahora que no está el titular del programa, de sacar esto avante. Esperamos que
que bueno, hayamos satisfecho las necesidades informativas de nuestro auditorio. Y bueno, invitarlos como siempre, Pepe, Hamlet, Sergio, a que estén con nosotros cada semana, y a la gente que nos acompañó, muchas gracias, y los esperamos en la próxima emisión de Impuestos e Impuestos. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas noches.